Buenas noches, que Dios te bendiga. Una alegría una vez más podernos encontrar a través de este video para poder estudiar juntos la palabra de Dios en este miércoles en el que nos hemos juntado a orar en nuestras casas, hemos compartido la oración, hemos orado los unos por los otros y ahora vamos a tomarnos unos minutos para reflexionar en algunas cuestiones que nos explica la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Segunda Reyes y ya llegamos al último capítulo, estamos terminándolo y hemos visto muchas historias de las cuales hemos ido sacando muchas reflexiones sobre nuestra forma de vivir y cómo impacta la palabra de Dios en las decisiones que tomamos día a día como hijos de Dios. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy especial y yo le puse un título a esta prédica que se llama Hacer lo que corresponde, ¿no? Y vamos a ver una historia en el capítulo 22 del libro de Primera Reyes. Relata una historia de un rey, justamente, del rey Acab, que se va a juntar con otro rey para hacer una guerra y decide consultar a sus profetas a ver si tiene que ir a la guerra o no. Consulta a todos los profetas le dicen, bueno, no especifica la Biblia profetas de quién, ¿no? Entonces, este hombre era bastante poco piadoso y ofrecía cultos a otros dioses, es decir, que en Israel había profetas de otros dioses, ¿no? Entonces todos los profetas le dicen, no, sí, tenés que ir a la guerra, qué sé yo. Y alguien le dice, bueno, ¿por qué no consultás al profeta de Jehová, ¿no? Entonces aparece en escena un profeta que se llama Micaías. Y el rey dice, no quiero llamar a Micaías porque siempre que le pregunto a Micaías y él nunca me predice cosas buenas, siempre lo que tiene para mí son cosas malas, así que no le van a preguntar, no, bueno, preguntale, qué sé yo, lo convencen y bueno, finalmente lo traen a Micaías para que le diga lo que decía Jehová, lo que decía Dios respecto de la batalla, ¿no? Entonces había 400 profetas que le decían anda a la guerra y Micaías viene con la noticia de que Dios dice no vayas a la guerra porque vas a morir en la guerra, ¿no? Entonces se enoja mucho el rey, justamente porque era el único que había dicho lo contrario, y de hecho cuando lo habían ido a buscar le decían, mirá que hay 400 que dijeron que hay que ir a la guerra, vos no vayas a ser contrera con esto, no vayas a decir otra cosa, y él dice, bueno, yo voy a hablar lo que me dice Dios, yo lo que te puedo asegurar es que voy a decir lo que Dios me dio. Bueno, finalmente va, le dice esto al rey, el rey se enoja y él termina en la cárcel. A mí me gustaría leer solamente 2 o 3 versículos como para meternos en la historia, pero básicamente el contexto es que te estoy diciendo. En el versículo 23 del capítulo 22 de Primera Reyes dice, así que ahora el Señor, es Micaías el que está hablando, ¿no? Le está hablando al rey, dice, así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos esos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted la calamidad, ¿no? Entonces el rey se enoja con toda esta situación y en el versículo 27 dice, díganle que les ordeno echar en la cárcel a ese tipo y no darle más que pan y agua hasta que yo regrese sin contratiempos. Regresar sin contratiempos de la guerra, ¿no? Micaías manifestó, si regresara sin contratiempos el Señor no ha hablado por medio de mí, tomen nota todos ustedes lo que les estoy diciendo. Bueno, fin de la historia, el rey decide ir a la guerra y muere en batalla y así termina el libro de Primera Reyes con la muerte de Acab, este rey tan poco piadoso y que tanto se había opuesto a los designios de Dios y a la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Así que hacer lo que corresponde muchas veces trae algunas consecuencias que no son del todo las más deseables. A mí me gustaría repasar tres cositas que me parece que son importantes que podemos rescatar y llevar a nuestra vida en este día a través de lo que reflexionamos en la palabra de Dios. Lo primero es que hacer lo que corresponde requiere coraje. Este hombre era el único entre 400 que decían una cosa, el único que tenía que decir algo que era diferente, tenía que hacer lo que corresponde, porque Dios le había dicho la verdad, y él, ante la situación de quedar bien con el rey, de no ser castigado o lo que fuese, tenía que tomar una decisión, y hacer lo correcto muchas veces demanda de cada uno de nosotros coraje, ¿sí?
Y ese es el coraje que demanda nuestro Dios respecto de cada uno de nosotros. Hacer lo que corresponde tiene que ver con lo que Dios dice, y eso demanda coraje, nos invita a vivir una vida de coraje, porque hacer lo que corresponde muchas veces es ir contra la corriente. Así que esta es una primera reflexión en la cual debemos recordar que siempre hacer lo que corresponde requiere coraje. Vas a ser criticado, vas a ser señalado, vas a ser inclusive hasta castigado, pero hacer lo que corresponde es justamente lo que Dios nos pide. La segunda reflexión que quiero tener con todos nosotros en esta noche es que hacer lo que corresponde puede tener consecuencias negativas para cada uno de nosotros. De hecho, Micaías va y dice lo que corresponde, y esto le significa a él la cárcel. El rey se enoja tanto con él que lo manda a encarcelar, que le den nada más que pan y agua hasta que yo vuelva. Bueno, así que muchas veces hacer lo que corresponde implica tener consecuencias poco deseadas para nosotros, ¿sí? Sin embargo, es una vez más lo que el Señor nos pide, hacer lo que corresponde, ¿sí? Estar en perfecta paz con el Señor y con nuestra propia conciencia de que estamos haciendo lo que corresponde. Finalmente, la conclusión que rodea todo esto, que enmarca todo esto, es que hacer lo que corresponde es lo que Dios demanda. Y esa probablemente sea la conclusión más importante de todo lo que estamos viendo hoy. Lo que Dios demanda muchas veces es lo que nos va a meter en problemas. Lo que Dios demanda es muchas veces lo que va a requerir coraje, pero es lo que en definitiva tenemos que hacer como seguidores de Jesucristo. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, el evangelista Juan deja registrado una frase muy interesante que dice el Señor Jesucristo. Él dice: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en Él, nuestra morada en Él. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Así que hacer lo que Dios dice, cumplir con los propósitos de Dios, obedecer los mandamientos de Dios, hacer lo que corresponde, es la muestra de que Dios vive en cada uno de nosotros. Y que Dios viva en cada uno de nosotros muchas veces va a requerir que nosotros nos manejemos con coraje. Muchas veces va a requerir que nos enfrentemos a situaciones poco deseadas. Pero en definitiva vamos a estar en paz con Dios y con nuestra conciencia. Ojalá que puedas reflexionar en estas cosas que estuvimos hablando, en esta palabra de Dios para cada uno de nosotros, y que podamos, a través del ejemplo de Micaías, encauzar nuestra vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Acordate, el hecho de que Dios habita en tu corazón es la prueba de que vos estás haciendo lo que corresponde. Y lo que corresponde muchas veces requerirá coraje y muchas veces nos meterá en problemas, pero es la prueba de que Dios vive en nosotros. Que Dios te bendiga y que tengas una muy linda noche.